Mira, ya puedo. No hace falta Ah, que ahí me está, mira. pases. Ahí está, está. Me Gracias, apareció como Camila. No, organizado. no, ahí pasé, Buenísimo. está. Lo importante era que pueda grabar y estoy como politécnico, así que me queda a mí la grabación. Bueno, aguárdenme un cachetín que busco el... Bueno. Presentación. Bueno, hoy vamos a entrar en una nueva unidad temática que tiene que ver todo con la parte neurológica. Vamos a entrar con la unidad 6. Recuerden, el programa está cuando iniciamos, yo les dejé el programa para que ustedes vean si quieren ir viendo lo que nos falta. Pero bueno, ahí están las unidades. Bueno, hoy vamos a entrar a un tema que me parece que les va a gustar, que no va a ser demasiado complejo, pero es lindo, que es la parte de tratamiento del dolor. No creo que terminemos todo, pero hoy vamos a ver por lo menos tratamiento del dolor, AINES, y mañana vamos a comenzar con opioides y si podemos algo de glucocorticoides. Esa sería la idea de cómo vamos a encabezar la clase. Pero más o menos para que ustedes tengan idea. Esta unidad, fíjense que tenemos anestésicos generales y locales, que esto no es demasiado, no es demasiado largo, que también está involucrado con los bloqueantes neuromusculares, también lo vamos a ver cómo se utilizan, más que nada en quirófanos, conjuntamente con anestesia, con lo que es ARM, con lo que es asistencia mecánica asistida. Y después tenemos estos antidepresivos, o sea, hipnóticos, sedantes, antipsicóticos, que tienen que ver obviamente todo lo que es salud mental, digamos, todo lo que es depresión, esquizofrenia, bueno, trastornos de todo tipo que ya los vamos a ir viendo. Vamos a ver algo de antiepilépticos y por último, algunas de las enfermedades neurodegenerativas que tienen fármacos específicos. Los más utilizados, porque si bien esta farmacoterapia de neurodegenerativas es muy amplio, pero bueno, vamos a tratar de las más importantes, las que se pueden presentar en nuestra farmacia hospitalaria, y bueno, lo vamos a acotar porque si no sería interminable. Bueno, bueno, hoy yo les fui poniendo para que me sigan con todo esto, igual yo cuando pongo, vieron cuando subo estos Power, los subo como PDF, yo les aclaro qué contenidos tienen, ¿sí? Bueno, el contenido de la clase de hoy es el concepto de dolor, los tipos de dolor, escala del dolor según la OMS y AINES, que es el grupo de analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos no esteroides, que hace un montón que lo venimos nombrando porque siempre salieron a la luz mientras nosotros estuvimos viendo un montón de fármacos que nos fueron apareciendo, ¿sí? A medida que íbamos nombrando las distintas patologías. Por ejemplo, cuando nombramos mucho AINES, ¿se recuerdan en la parte de cardiovascular? ¿Cuándo nombramos AINE en cardiovascular? Un AINE en particular. ¿Se acuerdan? La aspirina, el ácido acetil salicílico, AAS, como se abreviaba, AAS, que lo podemos ver en las historias clínicas. Bueno, es el prototipo, la aspirina es el prototipo de esos AINES. Bueno, para que vayan siguiendo, y está bueno que cuando vean así algo que ya vimos, como que vayan y salten y relacionen, ¿sí? Porque si yo estudio AINES y los englobo nada más en analgésicos, me quedo ahí,
tienen otras funciones, actúan en otras patologías, entonces tenemos que llevarlo. Yo igual les voy a ir resaltando algunas cosas. Por ejemplo, cuando veamos corticoides o glucocorticoides, va a aparecer la betametasona, por ejemplo, la de depósito, acetato fosfato. La vimos, por ejemplo, en la parte de genitourinario, que si bien es un corticoide, es un antiinflamatorio, un inmunosupresor, nosotros lo utilizamos en el embarazo para la maduración de los pulmones cuando tenemos un parto prematuro, ¿sí? Cuando ese bebé no está a término y necesitamos madurar sus pulmones. Entonces, van a ir viendo que todo se relaciona con todo. Así que vayan, cuando les salten cosas, traten de ir relacionándolas. Bueno, vamos a ver, bueno, acá les puse una frase de Hipócrates porque, bueno, divina es la tarea de aliviar el dolor, porque, bueno, el dolor es una de las experiencias sensoriales o emocionales más desagradables que puede haber, ya sea muchas veces por un daño de un tejido real o a veces potencial, ¿sí? Muchas veces cuando digo potencial, esa experiencia sensorial o emocional desagradable, ¿sí? Que puede estar asociada a un daño tisular, o sea, de un tejido, que puede ser real porque me lastimé, me golpeé, me corté, ¿sí? Pero puede ser potencial. Muchas veces, creo que algo les había hablado, eh, cuando hay, por ejemplo, una amputación de un miembro en un paciente, sigue sintiendo el dolor del miembro fantasma, ¿sí? Ese pie o esa pierna que tenía dolor, ¿sí? Nuestro sistema nervioso lo sigue registrando. No está, obviamente, porque hay una amputación, pero sigue teniendo dolor el paciente, sigue sintiendo el dolor que tenía en ese miembro o en esa parte del cuerpo que ya no lo tiene, ¿sí? Entonces se llama dolor del miembro fantasma. Eh, por eso es potencial, porque no es real, porque no está, pero sí lo está registrando nuestro sistema nervioso central. Eh, el sistema nervioso registra un montón de cosas. Por ejemplo, cuando hay alguna herida, por ejemplo, en la mano, en la mano cuando se corta por algún accidente o algo y se cortan tendones, se corta todo y hay que suturar cada partecita, cada nervio, cada músculo, cada vaso, se pide que el paciente eh, mueva la mano, haga el ejercicio, pero que la mire la mano. ¿Saben para qué? Para que nuestro sistema nervioso registre la mano. Porque si nosotros no miramos y nuestro sistema no registra, es como que lo olvida, ¿sí? El dolor lo vamos a tener como en el miembro fantasma, pero bueno, entonces es muy importante en una rehabilitación es activarlo para que el sistema nervioso sepa que está, mirarla, tratar de moverla, aunque sea, no es que van a ir moviendo todos los dedos, pero que va a mover de a poquito, porque supónganse que tiene una importante cirugía. Eso es fundamental. Bueno, acá hay otra definición, pero bueno, en realidad eso es dolor y nosotros lo que vamos a tratar de ver es cómo podemos evitar que se presente. Miro, a ver si es alguno de los alumnos que está queriendo entrar. Sí. Tranquila, Vane, vos dedicate a tu hija. Te mando un beso. Entonces, bueno, acá lo importante es eso. Si uno tiene que expresarlo, todos hemos tenido algún dolor en nuestra vida, aunque sea un dolor de muela, un dolor de cabeza, un golpe. Tenemos, todos los días hemos tenido algún dolor, tenemos siempre. Bueno, hay distintos grados, distintas intensidades, distintos tipos, pero no deja de ser esta experiencia sensorial o emocional desagradable, porque el dolor no es lindo, obviamente es desagradable, y puede ser causada por un daño en el tejido o lo que yo les decía, el daño potencial. La otra definición, después leanla, pero es más o menos lo mismo, ¿sí?
nada más que cambia el auto. Pero con la primera creo que es la que mejor van a comprender. Acá les puse un cuadrito para que ustedes puedan clasificarlo de algún modo según el tiempo que dura ese dolor, que puede ser agudo, puede ser crónico. A ver, un dolor crónico, el que tengo yo en la cintura, chicos, se les digo, tengo 55 y me duele todos los días algo, bueno, es crónico, ¿sí? Tengo mis cervicales hechas pedazos, también es un dolor crónico que tengo, no es algo que agudo, digamos, agudo es algo en el momento, ¿sí? Un cólico o una apendicitis que te va a producir un dolor, ¿sí? Eso es agudo, ¿sí? En el momento, un dolor intenso en el momento. Ahora, crónico es una lesión que nosotros tenemos y bueno, cuando digo humedad me duele un poquito más. Bueno, eso sería para que ustedes lo puedan comprender. Después también lo podemos clasificar según dónde está localizado el dolor, somático o visceral. Bueno, yo tengo cólicos, tengo un cólico que a veces esos cólicos generalmente pueden ser agudos, ¿sí? Te dan una puntada, un espasmo que me da en el abdomen. Ese va a ser visceral. Ahora, como les dije, que me duele, por ejemplo, la cervical, la cintura, eso puede ser somático, porque los somáticos están relacionados con todo lo que es nuestro sistema musculoesquelético, ¿sí? Con todo lo que es huesos, ligamentos, por eso yo les digo de la edad, porque generalmente la mayoría tenemos estos dolores somáticos que van a ser crónicos, porque no es algo agudo. Agudo es si me caí, me caigo y bueno, me hago un esguince, por ejemplo. Me hace un esguince de tobillo, ese va a ser un dolor agudo, pero no es algo que yo ya traía crónico, no. Me lo hice en el momento cuando me caí y me torcí el pie. Y después están los otros dos dolores que tienen que ver dónde se originan, ¿sí? Bueno, estos son los que por ahí les cuesta un poco más eh, no es que sean, a ver, todos los agudos crónicos, somáticos, visceral, nociceptivo, neuropático, sean distintas clases, son distintas formas de clasificar el dolor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el dolor nociceptivo, tiene que ver, es el que es captado, por ejemplo, cuando me torcí el pie, cuando me golpeo, cuando me duele la cabeza, eh, cuando tengo un cólico, ¿sí? Que puede ser, ese dolor nociceptivo puede ser agudo o crónico, puede ser somático o visceral, dependiendo de dónde se ubique, ¿sí? O cuánto tiempo dure. Eh, es captado por nuestro sistema nervioso, es el más común de los dolores que nosotros tenemos. Pero después viene el dolor neuropático. Este tiene que ver un poco con lo que hoy hablábamos del dolor del miembro fantasma, que es generado cuando hay lesiones, como les decía lo de la mano, cuando se lesionan fibras nerviosas, terminales nerviosas, ¿sí? Cuando hay daño en lo que son generan los axones de las neuronas, ¿sí? Es ahí donde aparece este daño, este dolor neuropático. Así que, por ejemplo, cuando la columna me puede doler porque, bueno, tengo mis años, porque eh, tengo alguna hernia de disco, tengo algo, ¿sí? Pero cuando yo tengo, por ejemplo, un pinzamiento, que es un dolor intenso, que hay fibras nerviosas, las terminaciones nerviosas están apretadas, eso es un dolor neuropático. Y el dolor neuropático, acá no insisto en las clasificaciones de los dolores por decirles, no, porque según el tipo de dolor, sea nociceptivo o neuropático, nosotros vamos a ver con qué analgésico podemos ayudar a ese paciente. Porque con dolor neuropático, no, los AINES, por ejemplo, no hacen efecto, ¿sí? Los glucocorticoides tampoco. Vamos a ver que vamos a necesitar los opioides por ahí. Lo que vamos a necesitar va a ser otro tipo, ¿sí? De medicamentos que van a ayudar a controlar este tipo de dolor que es el dolor neuropático.
Acá les agregué, bueno, primero está la escala. Acá tienen la escala de la OMS. La OMS lo único que hace es eh, describir, ¿sí? Cada tipo de dolor. El primer escalón es el dolor débil, el segundo escalón el moderado y el tercer dolor es el grave o el fuerte, ¿sí? El más fuerte de todo. Entonces, es como que nos da una guía de cómo tratar ese tipo de dolor, en este caso son dolores crónicos, pero muchas veces dentro de esos dolores crónicos está el dolor neuropático también, ¿sí? No solamente nociceptivo. ¿Y acá con qué vamos a trabajar? Bueno, el primer grupo, o sea, los dolores débiles, los vamos a tratar con analgésicos no opioides, como por ejemplo los AINES, el paracetamol, que no están incluidos. Muchas veces alguna bibliografía puede ver que está incluidos, se tiende a incluirlos, pero hay una diferencia en su acción farmacológica y después yo se los voy a decir. Metamisol, el metamisol, ¿saben quién es? Es la dipirona, ¿sí? Es otro nombre que tiene la dipirona, es metamisol o dipirona. Bueno, ese sería el primer grupo para un dolor de cabeza, para un dolor X que no sea un dolor débil, ¿sí? Ahora, si yo estoy con un dolor moderado, más intenso, voy a utilizar otro tipo de opioides, ya otro tipo de analgésico. En este caso voy a agregar los opioides débiles. Acá figura codeína, dihidrocodeína y el tramadol. Acá ya estamos hablando de opioides. Hoy por hoy el tramadol es lo que más se utiliza en los hospitales para el dolor moderado, ¿sí? A los cuales en general los tres niveles, podemos asociar otros medicamentos, otros fármacos que sean coadyuvantes, que ayuden a estos analgésicos a mejorar la situación de cada paciente, siempre viendo cómo está, cómo responde cada paciente. Bueno, y en el tercer lugar es para los dolores fuertes, tenemos los opioides potentes. Bueno, opioides potentes, en primer lugar, la morfina, que es el prototipo de los opioides. Luego tenemos fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina. Bueno, estos son también opioides, que eso lo vamos a ver mañana en la otra clase. Nos vamos a dedicar a ver los opioides. Hoy nos vamos a dedicar a ver AINES. Bueno, cualquiera de los tres escalones van a tener, podemos acompañarlos con otro tipo de fármacos para ayudar a que ese paciente tenga una analgesia adecuada, siempre pensando en mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, me olvidé que había puesto las nubecitas, perdón. Bueno, este era el dolor leve, el dolor moderado y el dolor severo. Ahí están las nubecitas. Bueno, acá les hablé un poquito de lo que eran los coadyuvantes, ¿sí? Son fármacos, que es lo que acabo de decir, ¿eh? Son fármacos que se juntan, para decirlo así, como coanalgésicos, ¿sí? Se suman para tratar de hacer un sinergismo, si lo queremos llamar así, para mejorar la calidad de vida de ese paciente que tiene un dolor crónico y dependiendo de la calidad, porque, a ver, una cosa es tener un dolor de cabeza leve, de los primeros débil, como lo que estuvimos viendo. Espérenme que vuelvo acá. El primer es leve, como un dolor de cabeza, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo un posoperatorio, tengo una lesión más importante. Ahí sí voy a utilizar, por ejemplo, el tramadol, pero acá quizás puedo usar eh, un diclofenac. Me duele la muela, parecerles algo sencillo que van a ver todos los días, me duele la muela. Quizás me dan un diclofenac, un ketorolac, que son AINES, pero quizás, o el mismo paracetamol, pero por ahí me van a agregar un corticoide como la dexametasona para que es un proceso doloroso inflamatorio, generalmente sí voy a tener ese genes bacteriano, voy a necesitar
antibióticos, pero hasta que el antibiótico haga efecto, para ayudar a este dolor, sí voy a tener que utilizar, por ejemplo, diclofenac o ketorolac más dexametasona. Por ejemplo, eso sería uno del dolor leve. Moderado, bueno, ya les dije tramadol, un postoperatorio, un dolor, muchas veces los dolores de columna, los dolores de general postoperatorios de traumatología que son más dolorosos, generalmente se les da tramadol, ¿sí? Después todas las patologías crónicas, como artritis, artrosis, muchos tienen, utilizan tramadol y a veces tramadol ese está asociado a paracetamol, ¿sí? Bueno, eso lo pueden viendo. Y luego ya tenemos un dolor severo, ¿sí? Acá cuando hablo de dolor severo, bueno, el postoperatorio inmediato, durante la cirugía, luego de la cirugía, 1 o 2 días, dependiendo del tipo de cirugía, cuando son cirugías importantes. Y ya después nos vamos también a la parte, cuando hay un quemado, obviamente, son esos, obviamente estoy hablando de dolores severos, y después cuando tenemos enfermedades terminales como cáncer, bueno, generalmente estos pacientes van a tener este tipo de opioides potentes y van a estar en el tercer escalón y van a tener este tipo de opioides potentes. Bueno, entonces les digo que para cualquiera de estos escalones lo podemos ayudar con algunos medicamentos que ahora los voy a ir nombrando, que son fármacos que los sumo, ¿sí? Hacen un sinergismo con los analgésicos de los distintos grupos que recién vimos y ayudan a mejorar la calidad de vida de ese paciente, a que tenga menos dolor. Y hay algunos, por ejemplo, a veces el dolor hace que el paciente esté nervioso, a veces lo esté irritable, ¿sí? Que tenga mucha ansiedad, por eso también a veces se lo acompaña de ansiolíticos. En este caso, ansiolíticos tenemos benzodiazepinas. Después vamos a utilizar amitriptilina. Amitriptilina lo vamos a ver cuando veamos antidepresivo, porque es un antidepresivo, pero sirve para tratar el dolor neuropático. La carbamazepina también es un anticonvulsivo, se utiliza para epilepsia, pero también tiene efectos sobre el dolor neuropático. Gabapentina, pregabalina, ambas se utilizan para dolor neuropático, ¿sí? Todos son para dolores en los cuales están involucrados fibras nerviosas. Hay daños de las fibras nerviosas, ¿sí? De las neuronas, parte de las neuronas están dañadas. No es el tejido en sí, sino son las neuronas. En este caso, los axones de las neuronas están dañados, comprimidos y bueno, no hacen efecto los antibióticos, perdón, los analgésicos que nombramos recién. Luego tenemos los corticoides o glucocorticoides, como lo quieran llamar, que bueno, también se asocian, como recién les dije, el diclofenac más la dexametasona. Bueno, tienen una acción terapéutica que son antiinflamatorios, inmunosupresores. Al ser inflamatorio, cuando baja la inflamación, ¿sí? Desinflama, automáticamente baja el dolor. Generalmente el dolor se produce porque esa zona está inflamada, ¿sí? Es por eso que utilizamos los corticoides o glucocorticoides. Bueno, las benzodiazepinas, yo les dije, bueno, si el paciente puede estar nervioso, ¿sí? Con mucha ansiedad. La ansiedad no ayuda a que disminuya el dolor, todo lo contrario, entonces eh, mm, se ceda al paciente. No estoy hablando de que se duerme ni nada en casos leves, pero bueno, estoy hablando de benzodiazepinas como, acuérdense, todas las que terminan en PAM. Alprazolam, clonazepam, bromazepam, lorazepam, bueno, midazolam esta que también se usa para algún tipo después lo vamos a ver para la parte respirador. Bueno, son todas benzodiazepinas que son ansiolíticos, ¿sí? Para bajar la ansiedad del paciente. Y según la dosis se pueden convertir en hipnóticos o en relajantes musculares, manejando la dosis
Ya lo vamos a ver puntualmente, pero para que ustedes vean cuáles son los coadyuvantes para la escala de la OMS. Y los neurolépticos también. Esto generalmente es cuando tenemos pacientes terminales, ¿sí? Ya no toleran más el dolor. Muchas veces el paciente pide la desconexión. Van a escuchar que van a desconectar al paciente. Bueno, muchas veces se utiliza entre ellos estos neurolépticos, que cuando veamos la parte de neurolépticos lo vamos a ver, y antipsicóticos, ahí lo vamos a ver bien claro. Pero bueno, esto es para que ustedes ya tengan un pantallazo y sepan que cada escalón, ¿sí?, puede ir acompañado de toda esta medicación que va a ayudar a que el dolor sea más fácil. Bueno, esta también es una frase que siempre se la digo a mis alumnos: el dolor ajeno es el que mejor se soporta, porque muchas veces decimos, hoy cómo puede tener tanto dolor, hoy cómo puede ser. Bueno, cada cual tiene un umbral del dolor diferente. Hay algunos que toleramos un montón el dolor y hay otros que no lo toleramos. Frente a sí mismas situaciones, tenemos, como ya lo dijimos, tenemos distintas respuestas. Bueno, también el umbral del dolor, ¿sí? Eso significa que algunos pueden aguantar mucho y otros no tanto. Bueno, eso tenemos que siempre respetarlo. Esto muchos también se los digo a los alumnos de enfermería. Les cuento por qué, porque bueno, a veces dicen, uy, qué hincha, repito lo que he escuchado cuando veía a los, uy, qué molesto, qué hincha la paciente tanto, está operada y está pidiendo calmante y pide calmante. Bueno, que esté pidiendo calmante, como dicen, o esté pidiendo un analgésico, significa que tiene dolor, y si no tiene dolor puede estar teniendo otra cosa, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Pero bueno, acá yo se los digo como porque para que ustedes lo sepan, lo saben, pero bueno, no todos tenemos el mismo umbral y no todos respondemos igual, por eso se los recalco. Bueno, y ahora sí vamos a entrar a hablar de AINES. Esta sigla significa analgésico, antiinflamatorio, ¿sí? Antipiréticos no esteroides. Cuando hablo de antipirético, puede ser antitérmico, ¿sí? O antifebriles, son sinónimos, ¿sí? O sea, son analgésicos, son antiinflamatorios y disminuyen la temperatura corporal, ¿sí? Por eso son antipiréticos, antifebriles o antitérmicos, como lo quieran llamar. Pero bueno, tengan en cuenta eso. Analgésicos porque calman el dolor, antiinflamatorios porque bajan la inflamación y el antipiréticos disminuyen la temperatura, ¿sí? La fiebre, bajan la fiebre, no la temperatura en sí, pero sí cuando hay fiebre. Bien, bueno, el prototipo, como les había dicho, de todo esto, de todos estos AINES, es la aspirina, el ácido acetil salicílico. Es el compuesto, uno de los más viejos de todos, y es el que de dónde salió, que si les cuento salió del sauce. Todos deben conocer el sauce, es un árbol gigante. eh, y bueno, de las hojas del sauce tenía ácido acetil salicílico. Allá hace mucho tiempo creo que utilizaban tipo té de las hojas y eso calmaba el dolor. Eh, Deberían tener que poner bastante, supongo, para poder lograr el efecto. Bueno, esto tiene que ver que la aspirina, cuando se empieza a conocer, o sea, el ácido acetil salicílico, cuando se empieza a ver su mecanismo de acción, se ve que tienen otros efectos, no solamente el de analgésico, antiinflamatorio, antipirético, sino el que hoy hablamos de la parte cardiovascular, que era el de antiagregante plaquetario, que evita que se formen coágulos, que es por eso que se lo dábamos a los pacientes que habían tenido algún problema de coagulación, alguna trombosis, algún infarto agudo de miocardio,
posterior a eso se les daba para que esa sangre no forme coágulos. Recuerden que cuando uno le pregunta a los pacientes o a los abuelos, te dicen la pastillita para que no se formen los coágulos, no, para que se formen, generalmente te dice para que la sangre esté más líquida. Bueno, eso significa, ellos en su forma de interpretar es la parte de, para que no se formen esos coágulos, ¿sí? Bueno, acá hay un cuadrito que hice yo con la mayoría de los fármacos, de los AINES, y acá abajo le puse los que no serían AINES. Acá está el paracetamol y la dipirona, que es el metamizol, y el paracetamol acetoaminoafen se llama también, a veces lo podemos encontrar con ese nombre, acetoaminoafen, que no recuerdo si lo puse, si no después se los agrego antes de enviarlo. Bueno, acá podemos ver, primero, paracetamol y dipirona son analgésicos antipiréticos, pero no antiinflamatorios, ¿sí? Entonces, para un proceso inflamatorio no me va a servir, ¿sí? Entonces, sí me va a servir para bajar la fiebre o para algún dolor, ¿sí? Pero no para algo que tenga que ver con inflamación. En cambio, el resto de los que tenemos acá sí son analgésicos, son antiinflamatorios y son antipiréticos. Y podemos hablar, como les dije, del ácido acetilsalicílico, diclofenac, ibuprofeno, ketorolac, peroxicam, naproxeno, indometacina, meloxicam, ácido nefemánico. Que le sigue, el flurbiprofeno, es pariente del ibuprofeno, etoricoxib y celocoxib. Eh, este son los más, son casi todos, creo que no me olvido casi nada, creo que los puse a todos. Bueno, pero estos son todos los AINES. Obviamente que muchos les deben ser recontrafamiliares porque, bueno, es medicación que muchas veces, por lo menos el diclofenac, la aspirina, el ibuprofeno, ketorolac, naproxeno en algún lugar, por ejemplo, para dolor de muela, generalmente el odontólogo lo prescribe. Eh, la mayoría son muy conocidos. Bueno, acá vamos a un poquito para que entiendan por qué son antiinflamatorios, por qué son analgésicos y por qué son antipiréticos. Bueno, acá los AINES lo que hacen es bloquear dos enzimas que son las ciclooxigenasa 1 y 2, que le llamamos más fácil la COX-1 y la COX-2. Estas enzimas hacen que el ácido araquidónico genere, normalmente, en condiciones normales, esta enzima, ahora lo vamos a ver en una esquemita, generan prostaglandinas, prostaciclina, tromboxano, leucotrieno. em, Eso es lo que hace el ácido araquidónico. Ahora vamos a ver qué es cómo ocurre todo esto. Pero por lo pronto que les quede claro que los AINES bloquean o inhiben ciclooxigenasa 1 y 2. COX-1 y COX-2 se llamaría, para hacerlo más sencillo. Cuando nosotros, al inhibir estas enzimas, no se van a formar, por ejemplo, las prostaglandinas. Recuerden cuando vimos la parte gastrointestinal, dijimos que las prostaglandinas eran las encargadas de la citoprotección del estómago, de generar la mucosidad, ¿sí? Para que cuando nosotros tomamos algún medicamento o los alimentos no dañen las paredes del estómago, ¿sí? Bueno, entonces cuando nosotros tomamos un AINE, estas prostaglandinas no se van a formar y lo cual va a implicar que no se va a producir esa mucosidad, entonces el estómago va a estar sin protección. Y normalmente estos AINES son de características de estructura química, son ácidos, ¿sí? Ácidos débiles. Entonces esto va a hacer que, después cuando veamos un poquito más adelante, los efectos adversos que pueden llegar a provocar. Otra de las cosas que tienen que son antiagregantes plaquetarios, ¿sí?
¿Por qué? Porque tampoco se forman los tromboxanos. Los tromboxanos están en el tapón hemostático, siempre son los que van a ir a actuar ahí con las plaquetas, no se forman. Entonces no hay un tapón hemostático, o sea que el tiempo de sangría de los pacientes que toman este AINES va a ser más prolongado, porque el tromboxano no se está formando mientras yo estoy tomando un AINES, ¿bien? Entonces, estas son algunas de las cosas que nosotros vamos a ver, como algunos, por ejemplo, la prostaglandina E2, que también actúa en las contracciones cuando la paciente está embarazada, son quienes generan las contracciones. Si hay un AINE, esas contracciones no se van a generar porque no se van a producir las prostaglandinas y el embarazo o el parto se va a prolongar, ¿sí? Bueno, esta es entre otras de las cosas, todo lo que producen los AINES. También sustancias que intervienen en la inflamación, ¿sí? Que producen inflamación, cuando hay inflamación están presentes, las COX-1 y COX-2 no dejan que se formen. Por esto también este grupo de medicamentos son antiinflamatorios. Generalmente la analgesia va de la mano de la inflamación. Cuando baja la inflamación, baja el dolor, se produce la analgesia también. Bueno, acá les quiero mostrar lo que les acabo de decir, pero espérenme que corrija esto. A ver, cuando nosotros tenemos algún agente externo, agresor, que nos va a producir eh, algún daño, ya sea, fíjense, algún agresor que puede ser físico, sí, me golpeó me golpeé el codo, se me inflama el codo, la rodilla, un esguince, por ejemplo. Químico, ¿sí? Algo químico que me pueda dañar y me pueda producir alguna lesión. Algo biológico, como por ejemplo un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, ¿sí? Y produce algún proceso con dolor, con inflamación, o puede causar cuadros febriles. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, la membrana celular de las células que estén afectadas, van a liberar, de sus fosfolípidos, van a liberar el ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico, a través de la COX-1 y la COX-2, que son dos enzimas que van a dar lugar a tromboxano, a formación de tromboxano, a formación de prostaglandina, de prostaciclina y de leucotrieno, no se va a dar, ¿sí? Eh, Eso es lo que ocurre normalmente. Se va a dar así. Cuando tomo un AINE, las COX-1 y COX-2 van a estar inhibidas y no se va a formar el tromboxano, ni la prostaglandina, ni la prostaciclina, ni los leucotrienos. Igualmente, bueno, acá hay otro cuadrito donde están, para que vean cuando están actuando, ¿sí? Cuando hay lesión, la célula dañada, las células dañadas, su membrana plasmática, genera el ácido araquidónico a partir de, eh, a ver cómo se lo digo, de modificar o de romper algunos de sus fosfolípidos. ¿Qué es lo que hacen? Generan a través de dos enzimas presentes en la célula, que son la COX-1 y la COX-2, van a generar prostaglandinas, ¿sí? Las prostaglandinas actúan en la protección de la mucosa gástrica, ya les dije, la parte de la hemostasia, y después tenemos también algunas prostaglandinas que van a actuar directamente en lo que es el dolor, la inflamación, y que van a bajar la fiebre. Bueno, automáticamente actúan e inhiben estas dos enzimas. Obviamente que todas estas prostaglandinas no se van a formar, y al no formarse, eh, bueno, no va a haber fiebre, o sea, va a disminuir la fiebre, va a disminuir la inflamación, va a disminuir el dolor. Es así como actúan los AINES. Acá yo se los puse bien detallados, que ahora se los leo si quieren. Las dudas es que no me haya mandado alguna de las mías donde escribí, pero bueno, cuando se produce una lesión, las células, o sea, las células que están dañadas, ¿sí? O que están involucradas en este evento, van a liberar el ácido araquidónico, que dará
lugar a mediadores inflamatorios como prostaglandina, prostaciclina y tromboxanos, afectan, provocando efectos sobre la inflamación, fiebre, dolor y protección gástrica. ¿Sí? Eso normalmente cuando hay un daño, ¿sí? Cuando entonces hay un daño, se lesiona una parte de nuestro tejido, esas células involucradas en ese tejido van a liberar el ácido araquidónico que lo hacen desde la membrana plasmática. Ahí van a actuar unas enzimas que van a producir estas prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos que van a reaccionar en contra de esa lesión que nosotros tenemos. ¿Cómo reaccionan? Produciendo inflamación, fiebre, dolor, protección gástrica. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando actúan los AINES? Estas prostaglandina, prostaciclina y tromboxanos no van a estar. ¿Por qué? Porque inhiben dos enzimas que son la COX-1 y la COX-2, que son las que son encargadas de dar, a partir del ácido araquidónico, dan lugar a prostaglandina, prostaciclina y tromboxano. ¿Sí? Entonces, todo esto que son para el dolor, la inflamación y la fiebre, no se van a producir. Todo esto no se va a generar porque están inhibiendo, están actuando los AINES. Es por eso que nosotros tomamos un AINES y automáticamente el dolor, la inflamación o la fiebre va a disminuir. La COX-1 está en casi todos los tejidos de nuestro cuerpo y la COX-2 aparece cuando hay tejidos dañados nada más. O sea, la COX-1 está siempre en las células y la COX-2 va a aparecer cuando hay tejidos dañados, ¿sí? Eh, ¿Qué ocurre cuando se inhibe la COX-1 y la COX-2? Bueno, esto es un poco cuando inhiben, o sea, cuando están actuando los AINES, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nos saca la citoprotección, puede haber hemorragias digestivas, puede producirse úlceras gástricas, está la antiagregación plaquetaria, ¿sí? Como que bueno, dentro de esa, como efecto adverso aparece esa antiagregación plaquetaria, por eso que utilizamos a la aspirina como antiagregante plaquetario. Y cuando está inhibida la COX-2, disminuye la inflamación, disminuye el dolor y la fiebre. Bueno, ¿para qué utilizamos? Bueno, acá yo les puse un gráfico y demás, pero ustedes mismos me van a decir para qué utilizan. Obviamente todo este grupo es muy fácil, lo pueden deducir, siempre como les digo, yo pueden guitarrear esta parte, porque obviamente que lo vamos a usar para todo lo, son dolores y generalmente son dolores muy habituales. Para cualquier tipo de dolor, o cuando tenemos fiebre, dismenorrea son para los dolores menstruales, para cefaleas, artritis, artralgias, todo lo que sea artritis, osteoartritis, mialgias. Mialgias son inflamaciones del músculo, sí, muscular, artritis reumatoidea, sí, todo lo que sea artritis, sí. Eso sí, y para todas las lesiones, una lesión, por ejemplo, deportiva, donde hay un cuadro de inflamación, obviamente que si hay inflamación hay dolor. O sea que es muy amplio el abanico de utilización. Así que cuando hay dolor ya ahí lo tenemos, o sea, todo tipo de dolor, pero bueno, también se usa mucho lo que es traumatología para todo lo que es osteoarticular, ¿sí? Para la parte de hueso, para la parte de articulaciones, bueno, para los músculos cuando hay inflamaciones musculares, ¿sí? Cefaleas, en algunos casos funcionan, no depende de qué tipo de cefalea, porque ya con migrañas se complican un poco, pero bueno, generalmente esto, y fiebre, obviamente, todos los cuadros febriles, normalmente usamos el paracetamol, la dipirona, el ibuprofeno también se puede utilizar, bueno, todos, algunos responden, otros no responden tanto, pero bueno, todo depende del cuadro que tenga el paciente y demás. Bueno, una, una pregunta bastante obvia que normalmente nos hacemos. Los analgésicos durante el embarazo.
Bueno, yo les puse un dibujito porque me pareció, aparte no solamente por esto, sino para todo, porque bueno, ahí está para que ustedes puedan ver que a través de placenta la mayoría de los fármacos pasan, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que buscar para el embarazo, siempre les dije cuando hemos hablado, desde cuando hablamos de farmacocinética y farmacodinámica, siempre tenemos que ver que sea la mínimo, para todos los casos, vamos a hacer la mínima cantidad de medicamentos que podamos tomar y lo mejor, ¿sí? Solamente cuando los necesitemos. Bueno, en el embarazo también. Si hay dolor, si hay inflamación, bueno, se puede llegar a utilizar eh, el paracetamol, muchas veces la iosina se utiliza también. eh, Vamos a buscapina, siempre que la buscapina tenga paracetamol, no tenga dipirona, porque recuerden que vienen las dos formas. Pero bueno, tengan en cuenta que el más recomendado es el paracetamol. En algunos casos se están dando también algo de ibuprofeno. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. ¿Bien se entiende? Me paran cuando no me entienden, por favor. Me Sí, sí, avisen sí, yo. se está entendiendo. ¿Eh? Sí, se Genial. entiende. Bueno, me alegro. Bueno, entonces como vimos recién, el mecanismo de acción que tienen los AINES, eh, primero, no se van a formar las prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen que ver con la producción de mucus del estómago que nos protege de esa citoprotección que nos da, es como una, para que ustedes lo imaginen, es como una gelatina, ¿sí? Eh, que hace que nos protege de los medicamentos, de los alimentos, y también que no erosionen las paredes del estómago. Bueno, cuando no tenemos prostaglandinas, entonces vamos a tener efectos adversos, como por ejemplo, primero que sacan la citoprotección que les acabo de decir, y segundo que por su estructura química son ácidos débiles. Todos esos que vimos recién en la tablita son todos ácidos débiles. Bueno, esto ayuda. Que yo tome un comprimido no pasa nada, pero cuando uno toma altas dosis y muchos días, ese es el problema, que pueden aparecer estas úlceras gástricas, que generalmente esas úlceras gástricas se van a terminar complicando con hemorragias digestivas, ¿sí? Se van erosionando y eso causa, muchas veces también los alimentos contribuyen, pero normalmente es el efecto principal que tienen los AINES conjuntamente, que ahora lo vamos a ver, es con la función renal, que afecta a la función renal. Así, porque como yo les vengo diciendo, no hay ningún fármaco que sea inocuo, ni el agua que estoy tomando acá en este no tengo nada que sea inocuo, ¿me entienden? Todo tiene su efecto. Entonces nosotros tenemos que utilizarlo cuando sea realmente necesario. No puedo decir, ay, me tomo un ibuprofeno, tengo de 200, de 400 y de 600. No, voy a tomar de 600 por las dudas, porque si más tarde me duele algo. Hay gente que lo hace, y ustedes me van a decir, no, no, sí, hay gente que lo hace y lo hace todos los días o días por medio. Entonces, con el tiempo, esto es lo que va a ocurrir, ¿sí? Pueden aparecer estas úlceras y generalmente cuando aparecen ya están lastimadas, ¿sí? Eh, y terminamos con hemorragias digestivas, entre otras cosas que vamos a ir viendo. Bueno, fíjense acá, yo les puse para que ustedes vean, es un corte de un estómago, si bien no es un dibujo, pero para que ustedes puedan ver, fíjense cómo se hacen cavidades y ahí en esas cavidades ustedes pueden ver perfectamente cómo quedan las úlceras. Creo que lo que continúa es un video que espero que no me falle para que ustedes puedan ver lo que es la úlcera, cómo esto en realidad es una endoscopía de un estómago, donde pueden ver el estómago de un paciente con úlceras gástricas producidas por AINES. Aguárdenme a ver si...
¿Están escuchando? No, no se escucha, se ve nada más. No. Sí, se escucha. No, Ah, no, Mari. en el video no se escucha. Bueno, me parecía. A ver, ahora. Epiteliales, las cuales le ¿Ahora? Ahora sí. los AINES, que son la aspirina, el ibuprofeno, omotrino, Advil, el naproxeno, el diclofenac, son muy peligrosos para la salud porque pueden dañar los riñones, el corazón y especialmente el estómago. Observe esta paciente que consumía estos medicamentos, cómo le produjo en el estómago estas lesiones de sangrado agudo. Son múltiples lesiones puntiformes, hemáticas, subepiteliales, las cuales le generaron un gran sangrado. Por eso es muy importante evitar estos medicamentos y tomarlos de una manera muy corta, dado que producen severos efectos en el organismo. Bueno, se cortó ahí, pero está ahí, hasta ahí nada más. Después lo pueden volver a ver, pero ¿vieron lo que son las úlceras? ¿Cómo se pueden observar? ¿Me están escuchando? Sí, Mari, se te Sí, escucha. Mari. No, porque como había Sí, cambiado algo de sonido, digo, por ahí no me escuchaban. terrible las Bueno, úlceras, pobre. ¿vieron cómo que se ven las úlceras? Sí, Es sí. impactante, sí, bueno. Eh, es más que nada cuando o sea, si yo tomo un ibuprofeno porque me duele algo, o lo tomo 2 días porque me lo indicó el médico por alguna patología que yo tengo, no va a pasar nada. El tema es cuando uno lo hace de forma crónica, ¿sí? Eh, por eso vieron que los medicamentos, una de las cosas que dicen, si lo que son más que nada los que son de venta libre, si usted la toma más de 2 días y no revierte el efecto, yo para decírselo no me acuerdo exactamente las palabras, consulte con el médico, ¿sí? Bueno, y muchas veces uno no puede estar tomando porque me duele algo, tomo ibuprofeno y no me calma. Evidentemente tengo otra cosa, necesito otro tipo de medicamento. Bueno, tengo que ver qué es lo que tengo. Muchas veces esto tiene que ver con lo que es la automedicación, ¿sí? Porque, bueno, ante el dolor uno toma y toma y toma cosas y, bueno, con el tiempo pasa, como el caso de esta paciente que obviamente, ay, se me pasó, obviamente debe tener otras patologías más, ¿sí? Pero bueno, se los puse porque muchas veces me preguntan de cómo es, cómo se diría el tema de las hemorragias y de las úlceras. Bueno, eso es una úlcera. Es algo que como se come para abajo, ¿sí? Es por eso, ¿se recuerdan cuando vimos lo de gastrointestinal? Y yo acá les traigo acotaciones, bueno, que en estos casos había que utilizar los inhibidores de la bomba de protones para evitar que se segregue ácido clorhídrico y siga lastimando. ¿Sí? Imagínense esa superficie así, ese epitelio todo lastimado. Y nosotros le ponemos ácido, peor. ¿Y se acuerdan que había uno de los medicamentos que utilizábamos 30 minutos antes de las comidas, que era el sucralfato, que hacía toda una película que cubría toda esa superficie y evitaba que se siguieran lastimando, ¿sí? Para poder curar eso. Porque imagínense que es una herida en la cual yo le estoy poniendo cosas y cosas cada vez más irritantes encima. Entonces, de alguna forma hay que frenarlo. ¿Cómo lo voy a frenar? Es con ese medicamento, cuidando, pero igualmente la secreción de ácido clorhídrico es permanente. Ustedes piensen en nuestro organismo, cómo funciona, ¿sí? O sea, una vez que llegamos a la úlcera, hay que cuidarse bastante para evitarla, que se sigan lastimando y curarlas. Bueno, lo que hacen también es lo que, bueno, ya habíamos hablando acá, habíamos estado hablando, es el bloqueo de la agregación plaquetaria, por eso son antiagregantes plaquetarios, que acá se los puse al lado para que lo vean. En este caso, en general todos tienen ese efecto, pero la aspirina es quien se destaca con esto. Y acá hay una recomendación que hay que tenerla muy en cuenta, es que eh, son antiagregantes plaquetarios porque inhiben los tromboxanos, no se va a formar la coagulación, entonces
previo a una cirugía de 7 a 10 días, hay que suspender los AINES. ¿Por qué? Porque aumentan el tiempo de sangría o de sangrado del paciente. O sea, normalmente todos tenemos un tiempo de sangrado y nuestra sangre va a tender a coagular, ¿sí? Eso es cuando estamos normal. Pero si nosotros estamos tomando un antiagregante plaquetario, ese tiempo de sangrado no va a formar coágulos, porque no tengo tromboxano para formar esos coágulos, y no va a coagular, ¿sí? Se puede tener una hemorragia severa, más en una cirugía. Por eso es importante suspender aspirina de 7 a 10 días previo a una cirugía, ¿sí? Recuerden eso porque es re importante. Y también muchas veces avisarle al médico. Generalmente el cirujano muchas veces pregunta, pero hay que avisar siempre. El paciente a veces no lo registra como tal, como que la aspirina es como nada, no lo dice, no dice todo lo que está consumiendo, todo lo que se está, cuáles son los medicamentos que toma habitualmente y bueno, puede llegar a pasar que tenga problemas con la coagulación. Bueno, como ya les dije, no producen tampoco, se producen las prostaglandinas E, que son las encargadas de producir la contracción. Entonces, es por eso que no nos conviene a ninguna embarazada tampoco darle eh, algún analgésico, un AINE, digamos, por este tema, porque no se producen las contracciones y se va a prolongar la gestación, ¿sí? Entonces, no, salvo que sea por una dosis. Generalmente elegimos el paracetamol, que es el más inocuo de todos. Bueno, y otra de las cosas que es importante que yo se los dije es el tema de la alteración de la insuficiencia renal que puede producir también mediado por prostaglandinas. Entonces, es importante cuando hay insuficiencia renal, lo primero que te preguntan los médicos es si vos estás consumiendo AINES como ibuprofeno, paracetamol, no tanto paracetamol, diclofenac, pero el ibuprofeno es el que más se utiliza. Todos son de venta libre, no tenemos problemas para ir a comprarlos. Entonces, bueno, esto también es re importante como efecto adverso, cuidar mucho esto, que es el tema de la insuficiencia renal que nos puede causar por el uso o el abuso de AINES. Bueno, esta es otra de los efectos adversos, las reacciones de hipersensibilidad. No se escucha, dice Giselle, ¿alguien no me está escuchando? Se No, escucha yo te bien. escucho bien. Ah, bueno. Sí, María, a mí se me desconectó, parece, me apareció el cartelito que volvió a conectar. Ah, bueno, ahí está, era eso, porque como no me escuchaba. Bueno, número 5 de las reacciones de los efectos adversos de estos AINES son las reacciones de hipersensibilidad, como acá podemos ver, van de algo muy sencillo como puede ser una rinitis, una urticaria, pero ya puede estar, como vemos ahí, edematización, el paciente, lo vamos a ver, no es que está exagerada la imagen, se empieza a hinchar de esa forma. Acá en el brazo se pueden ver urticarias, ¿sí? A veces son urticarias pequeñas, a veces se llaman lo que es urticaria gigante, son unas manchas enormes. No me entraba para poner todo, pero bueno. Y lo que ocurre acá también, que esta también es muy peligrosa, que son la parte pulmonar, ¿sí? Que se produce broncoconstricción, más en pacientes que tengan problemas respiratorios. Acá pueden ver cómo el bronquio se cierra, ¿sí? El paciente no puede respirar. Eh, Fíjense que todas estas contraindicaciones o reacciones de hipersensibilidad puede ser, muchas veces les digo, porque cuando uno va a atenderse, además te pregunta el paciente, a todos el médico les pregunta, ¿son alérgicos? Yo en realidad contesto que hasta el momento no, porque hoy puedo ser no alérgica a nada y hoy tomo una dipirona porque tengo fiebre y me puede pasar algunos de estos eventos de reacción alérgica.
La dipirona es uno de los medicamentos, recuerda cuando vimos los tipos de reacciones adversas más complejas que estaban los shock anafilácticos. Bueno, es una de las más habituales eh, que pueden ocurrir reacciones adversas a la dipirona. Muchísimos pacientes alérgicos a dipirona. Entonces hay que estar muy atentos con respecto a esto. El gran problema también es también que son todas de venta libre, vuelvo a repetir lo mismo, y, eh, y el paciente lo puede llegar a tomar en su casa y puede pasar algo así. Ante una situación cualquiera de esta, obviamente que hay que acudir a emergencias rápido, muy rápido, ¿sí? Bueno, también con respecto a lo que sea la sobredosis, bueno, evitaremos, no deberían haber sobredosis, pero bueno, hemos tenido muchas sobredosis de aspirina, mucha gente ante el dolor, miren como vimos que era cuando les presentamos una experiencia desagradable, digamos, ante el dolor se desesperan y toman medicamentos. Muchas veces vemos de aspirina, de ibuprofeno, de paracetamol, ¿sí? Llegan con síntomas de intoxicación porque toman mucha cantidad, altas dosis, ¿sí? Bueno, las altas dosis no es que me va a calmar el dolor más rápido ni demás, sino también tengo otras complicaciones peor, termino peor de lo que estaba, ¿sí? Eh, por eso cuando no calma, vamos al médico, ¿no? O sea, puedo tomar, me duele la cabeza, puedo tomar algo, pero si continúo con esos dolores de cabeza, bueno, tengo que ir. Quizás tenga otra cosa, quizás tenga, puedo tener presión arterial, puedo tener otras patologías que hagan que me duela la cabeza, ¿sí? Pero tengo que concurrir al médico. Bueno, los efectos neurológicos, ya ahí cuando son dosis altas empiezan a aparecer efectos neurológicos como mareo, confusión, sordera y coma y muerte. Lamentablemente, eso es así. Primero entra el coma, después llega la muerte. Eh, bueno, obviamente que las altas dosis también pueden provocar lesiones orgánicas, porque ya lo saben también con respecto a lo que estuvimos viendo de efectos adversos. No desarrollan tolerancia como, por ejemplo, vamos a ver los opioides. Tienen un techo, van a actuar hasta cierto punto del umbral del dolor y después no. Por eso ahí siempre tenemos que ayudarnos con otro coadyuvante para que ese paciente pueda disminuir su dolor. Por ejemplo, siempre se utilizan se combinan con algunos otros analgésicos, como pueden ser los opioides, como los corticoides, que bueno, son antiinflamatorios e inmunosupresores, pero también se combinan para obtener un mejor resultado. Eh, bueno, acá vamos a ver directamente a la aspirina en sí, que ya más o menos todo lo que de aspirina ya lo hemos dicho, pero ya les dije que era el prototipo, obviamente, de este grupo de AINES, que es analgésico antiinflamatorio pirético no esteroides. Cuando refiero a esteroides, nadie me preguntó, pero hago una salvedad, porque cuando hablamos de no esteroides, significa que no tienen una estructura de los esteroides, como por ejemplo el colesterol, que es un esteroide, es un lípido, pero después tenemos los corticoides que son esteroides, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso tenemos los corticoides o glucocorticoides que son esteroides y los AINES no esteroides, ¿sí? Entonces, en la definición ustedes buscan y van a encontrar que son no esteroides, ¿sí? Se lo aclara, por eso esa sigla de AINES tiene que ver también con no esteroides. Bueno, las acciones farmacológicas, yo les pregunto los efectos farmacológicos de la aspirina: analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante plaquetario, ¿sí? Porque ayuda a la no formación de coágulos, ¿sí? Porque es un antiagregante plaquetario, no se forma el trombosano A y no va a haber formación de coágulos, ¿sí? Es por eso
que es antiagregante plaquetario. Acá ya les puse, por ejemplo, la cardioaspirina, que sí son las dosis más pequeñas de 50 o de 100 miligramos que se van a utilizar como antiagregante plaquetario. En cambio, la aspirina, acá la tenemos, o la vallaspirina, la cafiaspirina, vienen de, o Ven-3, que también, ya que estamos con los nombres, la Ven-3, también vienen de 500 miligramos. Vean que son dosis altas, ¿sí? Esto es para un dolor, ¿sí? Para calmar el dolor. Mientras que la cardioaspirina que voy a usar como antiagregante plaquetario siempre va a ser una dosis pequeña, de 50 o de 100 miligramos. Si es para el dolor, como analgésico, como antiinflamatorio, como antipirético, las dosis van a ser de 500 miligramos. Bueno, acá un poquito de lo mismo que pasó con el resto de las cosas, fíjense, a dosis baja actúa como, acabo de decir, antiagregante plaquetario, dosis intermedia como antifebril, para antiinflamatorio y para el dolor, y ya si tengo dosis más altas, bueno, ya acá está en la parte neurológica que estuvimos hablando, porque bueno, son efectos más potente. Y un detalle que tenemos es que en el hígado también en dosis altas va a producir hepatotoxicidad, ya que nada es inocuo. Y también lo que va a promover es la excreción de los uratos. Cuando hablamos de ácido úrico, nosotros en las articulaciones se nos acumula el ácido úrico, generalmente como cristales, como una sal, ¿sí? Son uratos, y eso hace que produzca tanto dolor y tanta inflamación, ¿sí? Que se inflaman generalmente las articulaciones de los dedos de los pies, las rodillas o las manos, los codos. Bueno, todo eso tiene que ver con esa excreción también de ácido úrico, y ayuda, promueve esa excreción de uratos que también es bastante compleja. Bueno, obviamente que lo de dosis alta es una toxicidad que no debería ocurrir. Bueno, este es el resumen de lo que acabo de decir. Y algo más importante que nos queda con respecto a la aspirina. Bueno, la aspirina, ustedes, la mayoría son muy jóvenes, pero bueno, antes, en mi edad, cuando yo era chiquita, 50 años, 55 para atrás, digamos, eh, y también después, también, hasta no hace tanto tiempo, la aspirineta, la famosa aspirineta, que hoy la usamos como cardioaspirina, se utilizaba para todo, ¿sí? Te dolía algo, te daban aspirineta, te necesitabas, decían, está nervioso el bebé, le damos una aspirineta, era para todo, te calmaba, bueno, no tiene efectos sedantes, no tiene nada, bueno, se lo daban igual. Generalmente automedicaciones. Lo que pasa es que cuando hay niños menores de 12 años, ¿sí? Con fiebre de origen desconocido o de origen viral, generalmente viral, como por ejemplo la varicela, que bueno, era muy común tener varicela o cualquier otra enfermedad viral, lo que producía es este síndrome de Reyes, que es un daño cerebral, ¿sí? Asociado a la degeneración de la grasa hepática, que lleva a una insuficiencia hepática. Vieron que recién les dije que era hepatotóxico. Bueno, tiene que ver también con eso, pero en niños menores de 12 años, con fiebre, de origen desconocido, ya no se lo deberíamos dar, pero de origen, generalmente es de origen viral. Muchas veces tienen fiebre, puede tener una angina, pero nosotros no sabemos si es bacterial, si es viral. No hay que darle aspirineta, ¿sí? Ácido acetil salicílico, porque ahora hay unas aspirinetas o ibupiretas, eso es ibuprofeno, o vienen otras que son con paracetamol, esas no. Las que tienen ácido acetil salicílico, la aspirineta, la naranjita que antes venía en un celofán transparente. Pero bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Menores de 12 años, nunca aspirina, ¿sí?
y aún sabiendo, ¿sí? Porque a veces también, o sea, la varicela o todas estas enfermedades virales te pueden causar algo de temperatura y bueno, se les daba. Fíjense lo que puede llegar. Esto es un daño cerebral asociado a la degeneración de la grasa hepática del hígado y eso lleva a una insuficiencia hepática y lleva a la muerte del niño. Así que es importante destacar el síndrome de Reyes. Bueno, obviamente que va a estar contraindicada en hipersensibilidad, porque ya vimos todas las reacciones de hipersensibilidad que producen los AINE, obviamente que la aspirina también. Cuando hay desórdenes, alteraciones de la hemostasia, también, tampoco, y los menores de 12 años con infecciones virales, generalmente fiebre, sí, en este caso puse varicela para ponerles un ejemplo, pero no, nunca jamás darles aspirina. Bueno, esto que más que nada es a modo informativo y para que tengan en cuenta que una aspirina, una simple aspirina, que una aspirina como si fuera, no fuera nada, como fuera algo inocuo, también pueden haber intoxicaciones con dosis de 10 a 30 gramos ya letales, estoy hablando de dosis letales. Tengan en cuenta ese tipo de cosas para que puede llegar a ocurrir y además tenganlo en cuenta eh, que nadie tome esa cantidad. Es mucho, pero bueno, a nivel informativo sepan que también se pueden producir sobredosis o intoxicaciones letales con a veces le llamamos salicilismo, ¿sí? Es cuando tenemos una intoxicación, no sobredosis de aspirina o ácido acetil salicílico. Bueno, acá un poco para que ustedes vean los AINES y los que estaban ahí en el medio, que es paracetamol, ahí les puse el acetaminofén y la dipirona o metamizol, que bueno, ya les dije que son analgésicos, son antipiréticos, pero no son antiinflamatorios, entonces no los puedo integrar con los AINES, ¿sí? Pero sirven para bajar la fiebre, como ya les dije, son antitérmicos o antipiréticos y también para tratar dolores. Fíjense, bueno, el paracetamol viene de 500 miligramos, eso les quería comentar para que ustedes lo vean, viene en gotitas. Viene el paracetamol endovenoso también, sí, tenemos paracetamol, una presentación de paracetamol endovenoso. eh, y la dipirona también viene en jarabe, vienen comprimidos y vienen ampollas que cuando estén trabajando, estén haciendo las dispensaciones de pacientes hospitalizados, van a ver que se utiliza bastante, sí, en pacientes con síndrome febril, se utiliza la dipirona. Recuerden Profe, que sí, ¿puede ser que la dipirona provoque hipertensión o hipotensión? ¿O es sí porque puede es ser. combinación con algún otro medicamento? Porque me ha pasado de terapia intensiva que me hayan pedido un antipirético y le ofrecí dipirona y me decían que no porque el paciente le bajaba la presión, creo. Y me pedían paracetamol endovenoso. Sí. Ay, perdón, se me fue el... Sí, puede llegar a pasar. Yo tengo las dos cosas porque en algún momento te lo piden. También hay que ver el estado del paciente, porque yo te comento un poco esto de la dipirona. Si vos me preguntás, sos todo de que trabajo y de que estudié en la facultad, era nada más que dipirona. Luego de la pandemia empezamos a utilizar paracetamol endovenoso y así se usa para muy poquitos casos, no lo usamos para todos. Eh, pero Aparte de ser mucho anteriormente, más cara el sí, sí, paracetamol endovenoso. sí, es muchísimo más caro, aparte es un frasco mucho más grande, nada que ver con la presentación de la dipirona. La dipirona es una ampollita chiquitita y bueno, esto es un frasco grandote de 50 mililitros, creo que tiene, 50 mililitros. Entonces, bueno, sí puede ser con respecto al paciente con la presión arterial, sí. Eh,
generalmente vos me dijiste de la terapia, ¿sí, no? Sí, de terapia intensiva. Ah, Pero yo son creía que por pacientes. ahí era porque estaba en combinación con algún otro medicamento y que eso le producía, pero puede ser que solo también. Hay que ver qué medicamento. Generalmente cuando están con un cuadro de fiebre febril, eh, la fiebre a veces tiene que ver con por ejemplo, puede haber fiebre de tipo central, que la llamamos cuando no tiene un agente biológico que lo está produciendo, sino hay alguna alteración en su sistema nervioso que produce fiebre. Lo que tiene el paracetamol es que actúa a nivel sistema nervioso central. ¿Sí? Es por eso que cuando hay este tipo de fiebre que no tiene o sea, no un agente causante que sea una bacteria o un virus, muchas veces esa fiebre va a disminuir con el paracetamol. Pero también hay que ver el cuadro del paciente, porque si ese paciente está en respirador, está con un montón de medicación, puede ser que su patología de base sea hipertensión y demás, entonces ahí puede estar influyendo, ¿sí? Normalmente, si no tiene patologías de base, quizás no lo altere, pero como al tener alguna otra patología puede ser eso, hay que analizarlo paciente por paciente. Por eso te piden, no te lo piden, viste, para todos los pacientes, es muy puntual para algunos pacientes. Sí. Bueno, después les cuento. De este lado tenemos diclofenac, y eso más o menos lo van a hacer. El diclofenac muchas veces lo van a ver asociado al paracetamol, ¿sí? Vienen un montón de presentaciones en comprimidos, obviamente, y están asociados. Viene diclofenac solo, viene diclofenac con relajantes musculares, viene diclofenac en ampollas, en cápsulas, lo mismo el ibuprofeno también vienen en cápsulas, ¿sí? El ibuprofeno en ampollas lo tuvimos en un tiempo, lo sacamos, se retiró de nuestro formulario farmacoterapéutico porque se colocaba intramuscular y en el sitio de inyección generaba necrosis. Creo que se los aclaré el otro día, algo les conté. Bueno, se sacó el ibuprofeno. Después del ibuprofeno viene, obviamente, que tenemos comprimidos, cápsulas es mucho más costoso, no lo tenemos, pero sí vienen cápsulas, viene jarabe al 2%, al 4%, también viene ibuprofeno con relajantes musculares, bueno, son distintas asociaciones, perdón. Eh, Ketorolac también se utiliza bastante, vienen en comprimidos, en ampollas y comprimidos sublinguales, ¿sí? Que es de una acción bastante rápida. Recuerden que todo lo que es sublingual va directamente a circulación rápido. Bueno, eso también. Ácido nefemánico se utiliza mucho para los dolores menstruales. Nosotros no lo tenemos. Piroxicam, meloxicam son para dolores crónicos, se utilizan una vez al día, ¿sí? Y los nuevos que tenemos, etoricoxib, que también una vez por día se utilizan, eh, celocoxib también, pero bueno, el que más se utiliza hoy por hoy es el etoricoxib. Etoricoxib. A mí se me traba la lengua, así que bueno, espero que lo puedan pronunciar. Pero bueno, esto es un pantallazo de lo que son los AINES y las presentaciones en las que vienen. Bueno, como vimos, hay factores que pueden, encima de que tienen un montón de efectos adversos, hay factores que pueden llegar a aumentar aún más estos efectos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son estos factores? Altas dosis de AINE, tratar de que sea la dosis más pequeña posible. Evitar los mayores de 60 años que no consuman tanta cantidad porque ahí es donde más efectos aparecen. Antecedentes de úlceras péptidas. Si yo tengo que evitar el uso de estos AINES. Eh, Utilizar 2 o 3 AINES, no, 2, 3 no, pero 2 AINES juntos, sí está
como les mostré, el diclofenac y paracetamol, pero son distintos. El paracetamol actúa a nivel sistema nervioso central. Paracetamol no quita la citoprotección, es el único que no quita la citoprotección y no daña tanto la parte digestiva. Bueno, si encima yo tomo AINES y consumo alcohol, soy tabaquista, bueno, peor aún. Administración conjuntamente con corticoides, conjuntamente con anticoagulantes, empeoro todos los efectos adversos, así que tengo que tener mucho cuidado con esto. Pero también podemos ver que hay otros fármacos que nos pueden ayudar a evitar también estos efectos adversos. Un poco ya los vimos el otro día y los estuve nombrando hace un ratito. Bueno, los antihistamínicos H2 como ranitidina, que todavía viene en ampolla, la famotidina, que está en comprimidos, omeprazol, que son inhibidores de la bomba de protones. Acá está el dibujito con inhibidores de bomba de protones. Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, torosol, ¿sí? Son todos inhibidores de la bomba de protones. El sucralfato, que era el que generaba la película sobre el estómago y sobre las úlceras, ¿sí? Para que no dañe el ácido clorhídrico, ni los medicamentos, ni la comida. Y el misoprostol, que también es una prostaglandina que ayuda a la citoprotección. Estos medicamentos nos estarían ayudando a reducir los efectos adversos de los AINES. Bueno, recomendaciones. Evitar tratamientos prolongados, ¿sí? Utilizar solo AINES si es necesario. Identificar a los pacientes que sean de alto riesgo, ¿sí? Conocer los AINES más seguros, las dosis, las reacciones adversas. No asociar AINES porque los efectos, no porque no sea bueno, voy a obtener mayor analgesia. Sí voy a obtener mayor analgesia o mayor antiinflamatorio, va a ser esa asociación. Pero ¿qué va a pasar? Voy a aumentar los efectos adversos, ¿sí? Más efectos adversos voy a tener, que va a ser peor. Y no tratar de utilizar asociaciones que aumenten el riesgo de reacciones adversas. ¿Sí? Bueno, acá están las gastritis, las ulceraciones, las complicaciones hepáticas, la falla renal, ¿sí? Acá también precaución con los pacientes que ya tengan insuficiencia renal, pacientes con hemorragias digestivas, pacientes con problemas respiratorios como EPOC, asma, y pacientes que tengan trastornos de la coagulación. Con todo esto hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Bueno, preguntas, dudas. No, yo por mi parte no. Terminé justito, 52, me pasé 2 minutos. Bueno, yo ahora les tomo asistencia y el que se quiera quedar, voy a hacer la clase de consulta que me la habían pedido. Mari, quedó la grabación. Perdón, ahí la vamos a sacar. Mari, te habla Karina. Yo tengo que